Cuando Heinrich Moyer llegó a Deadwood Bulk en 1879, nadie estaba preparado para la mezcla de terquedad bávara y experiencia artesanal que traía consigo. La mayoría de los hombres que vivían allí eran mineros agotados, traperos endurecidos o buscadores de oro que apenas sabían lo necesario para levantar una cabaña que no se les cayera encima. Heinrich, en cambio, veía cada estructura, cada piedra y cada muro como un rompecabezas esperando ser resuelto. Y fue justamente esa obsesión lo que hizo que, desde el primer día, llamara la atención de todos en el campamento. No había pasado una semana desde su llegada cuando empezó a excavar dentro de su propia cabaña recién levantada. Nadie lograba entender sus intenciones. Mientras otros reforzaban tecos para el invierno, él abría un agujero profundo como si quisiera enterrar un tesoro o esconder algo. Los primeros que lo vieron, los mineros irlandeses medio ebrios, corrieron a contárselo al resto asegurando que el alemán había perdido la razón. En poco tiempo se volvió común escuchar comentarios sarcásticos sobre el alemán triturador de pisos, o el pozo loco de Moyer. Pero Heinrich no reaccionaba. Tenía una manera muy suya de concentrarse, apretaba los labios, respiraba hondo y seguía. Cada cubetazo de tierra lo acercaba más a algo que solo él entendía. Cuando el hoyo alcanzó casi 2,5 metros de profundidad, algunos empezaron a preocuparse de verdad. Quería meterse debajo de la cabaña. Planeaba vivir bajo tierra, o intentaba construir un horno gigante que haría volar todo el campamento. Las dudas crecieron cuando empezó a traer ladrillos de fuego, bloques pesados de piedra y capas de arcilla húmeda. Los acomodaba con precisión milimétrica dentro del hoyo, creando líneas rectas, ángulos calculados y cámaras que parecían túneles incompletos. Un minero más audaz llegó a preguntarle directamente si estaba construyendo un refugio secreto para oro robado. Heinrich apenas levantó la mirada, negó con la cabeza y siguió trabajando en silencio. Su conducta alimentaba rumores de todo tipo. Algunos creían que había sido desterrado de Europa por un crimen, otros que era un genio chiflado que improvisaba experimentos peligrosos. Pero nadie sospechaba la verdad. Heinrich estaba aplicando los mismos principios que había aprendido desde niño, cuando trabajaba con su padre construyendo estufas alemanas de masa térmica, gigantes de ladrillo capaces de calentar casas completas con una sola fogata diaria. Sin embargo, lo que pretendía construir aquí no era una simple estufa. Era algo mucho más ambicioso, un monstruo subterráneo de 12 toneladas que funcionaría como una batería de calor. Su idea era simple pero poderosa: atrapar la energía de un fuego intenso y dejar que la piedra, la tierra y los ladrillos la absorbieran por completo, para luego liberarla lentamente durante días. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se le veía trabajando con paciencia inagotable. Los mineros que pasaban rumbo a los yacimientos se burlaban, pero también observaban con cierta intriga cómo iba tomando forma un sistema que ninguno de ellos lograba descifrar. A veces Heinrich construía muros internos con ladrillos estrechos que formaban canales serpenteantes, otras veces los sellaba con capas de arcilla que parecían absurdas para quien no entendía la técnica. Pero cada decisión tenía un propósito: obligar al calor a recorrer un camino largo, lento y eficiente antes de escapar. Lo más desconcertante para los demás era la calma con la que trabajaba. No discutía, no explicaba, no se inmutaba ante críticas. Cuando alguien le decía que estaba tirando su tiempo, él respondía con un simple «ya verán», con un acento tan marcado que algunos imitaban sus palabras para seguir burlándose. Los días pasaron, el pozo se convirtió en una estructura compleja y pesada, y la curiosidad empezó a superar el desprecio. Algunos vecinos se acercaban cuando creían que él no notaría su presencia, tratando de descifrar los canales, el uso del ladrillo refractario y la forma en que combinaba materiales locales con técnicas europeas. Muchos lo consideraban loco, pero ninguno podía negar que su obra era impresionante, incluso fascinante. Lo que más desconcertó a todos fue cuando Heinrich comenzó a cubrir todo el sistema. Primero colocó placas grandes de roca plana, luego añadió arena tamizada y finalmente reconstruyó el piso de su cabaña encima, como si nunca hubiera existido un agujero. ¿Para qué diablos excavó tanto si luego iba a taparlo?, preguntaban los mineros entre risas. Nadie imaginaba que lo enterrado allí sería la clave para sobrevivir al invierno brutal que se acercaba. El pueblo entero siguió trabajando en lo suyo y, con el paso de las semanas, el extraño proyecto del alemán fue olvidándose poco a poco.
Algunos lo mencionaban como anécdota, como un ejemplo de lo que no se debía hacer cuando uno tenía mucho tiempo libre y pocas habilidades prácticas. Pero Heinrich esperaba el frío con paciencia, sabiendo que el momento decisivo estaba por llegar. Cuando las primeras nevadas cubrieron Deadwood Gulch y las temperaturas empezaron a desplomarse, Heinrich terminó los últimos ajustes. Revisó las juntas, selló fisuras invisibles y limpió por última vez el pequeño pero eficiente encendido de ladrillo de fuego. Luego acumuló leña seca en un rincón, aunque sabía que usaría apenas una fracción de lo que sus vecinos necesitaban. Lo que nadie en el campamento sabía era que el Pozo Loco estaba a punto de convertirse en la mayor sorpresa del invierno. Mientras todos reforzaban sus cabañas y temían la llegada de noches de 35 grados Fahrenheit bajo cero, Heinrich se preparaba para demostrar que las burlas, las dudas y el desprecio no importaban cuando la verdad se sostenía en conocimiento real. Cuando el invierno finalmente cayó sobre Deadwood Gulch, no lo hizo de manera gradual ni amable. Una sola noche bastó para que los termómetros descendieran a 35 grados Fahrenheit bajo cero y el valle entero quedara sepultado bajo una capa de hielo que crujía como vidrio. Las cabañas de los mineros, construidas con prisa y poca habilidad, comenzaron a perder calor de inmediato. El viento atravesaba las paredes como cuchillas invisibles, y los hombres se vieron obligados a quemar madera, herramientas viejas, muebles y hasta cajas de dinamita sin carga para tratar de mantener vivo un fuego que apenas sostenía una temperatura miserable. Nadie dormía más de una hora seguida. Algunos despertaban con las botas rígidas por el hielo, otros con el bigote cubierto de escarcha. Las risas que antes dedicaban al hoyo loco de Heinrich se apagaron a la misma velocidad con la que el frío les mordía los huesos. Mientras tanto, en la cabaña de Heinrich, el silencio era distinto. El fuego había ardido solo 2 horas la tarde anterior, y él, paciente, había esperado a que la cámara de combustión alcanzara su temperatura máxima. Después cerró las compuertas internas y permitió que las serpenteantes galerías de su sistema subterráneo se tragaran cada corriente de aire caliente, cada pulgada de energía que el fuego pudiera entregar. Ahora, mientras afuera todo temblaba por el viento gélido, el piso de piedra irradiaba un calor suave pero constante que se extendía como una manta invisible por toda la habitación. Heinrich dormía profundamente sin necesidad de avivar ninguna llama. Al despertar, vio que la temperatura interior seguía estable, como si el invierno hubiera decidido ignorar su hogar. Ese primer amanecer confirmó lo que había sospechado desde que comenzó a excavar: su sistema funcionaba mejor de lo que él mismo había imaginado. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros mineros, vencidos por el frío y desesperados, se acercaran a su puerta. Tocaron con manos entumidas, esperando que al menos les permitiera acercarse unos minutos para recuperar sensación en los dedos. Lo que no esperaban era sentir un golpe de aire cálido apenas se abrió la puerta. Era algo tan antinatural en ese clima, tan imposible según su lógica, que todos se quedaron paralizados. Heinrich los miró con una mezcla de compasión y triunfo silencioso. Los invitó a pasar sin preguntar nada. Para él, no se trataba de demostrar superioridad, sino de compartir un conocimiento que podía salvar vidas. Dentro de la cabaña, los hombres se sentaron en el piso, maravillados de cómo el calor ascendía por sus botas endurecidas por el hielo. Algunos comenzaron a revisar las piedras, a tocar las paredes, a examinar las juntas del piso como si buscaran un engaño, una cámara oculta o algún truco mecánico. Pero no había nada oculto. Todo era piedra, ladrillo, arcilla y un entendimiento profundo de cómo el calor se mueve y cómo debe atraparse para que trabaje a favor del hombre. Heinrich explicó lo que quiso, sin grandes discursos. Les dijo que el secreto no estaba en crear más fuego, sino en evitar que el calor escapara. Les habló del ladrillo refractario, de cómo las cámaras internas obligaban al calor a recorrer un camino largo antes de salir, de cómo el piso funcionaba como una vasta reserva térmica que liberaba energía lentamente. No todos entendieron la explicación técnica, pero todos entendieron lo esencial: aquello no era magia, sino conocimiento. Conforme pasaban los días, la cabaña de Heinrich se convirtió en un refugio improvisado para los mineros más golpeados por el frío. Hombres que habían jurado que nunca pondrían un pie en la casa del alemán terco, ahora se sentaban agradecidos junto a su mesa, comiendo sopas calientes que él repartía con generosidad. Algunos lo ayudaban con pequeñas reparaciones, otros traían leña para su pequeña estufa, aunque Heinrich apenas la necesitara.
El ambiente dentro de la cabaña, cálido y protegido, se volvió el centro de conversaciones que nunca antes se habrían dado, historias de Europa, relatos del viejo oeste, planes improbables para el futuro, confesiones que solo salen cuando el invierno obliga a los hombres a enfrentar sus propias limitaciones. Poco a poco, la noticia del sistema de Heinrich se esparció por toda la región. Mineros de otros campamentos llegaban para ver la misteriosa cabaña que se calienta sola. Algunos tomaban notas, otros hacían dibujos apresurados del diseño, y unos cuantos intentaban replicarlo sin tener la paciencia o la precisión necesarias. Aún así, varios lograron construir versiones aproximadas, mejorando notablemente la retención de calor en sus hogares. Heinrich respondía todas las preguntas que podía, sin cobrar un centavo. Para él, compartir lo que sabía era parte del sentido de su oficio. Durante 11 días completos, su cabaña se mantuvo cálida sin necesidad de encender de nuevo el fuego. Y cuando por fin lo hizo, más por hábito que por necesidad, los hombres que lo acompañaban quedaron en silencio al ver cómo la estructura absorbía el calor de inmediato, lista para otros tantos días de estabilidad térmica. Era evidente que estaban frente a un sistema adelantado a su tiempo, uno que no dependía de una gran cantidad de combustible ni de un mantenimiento constante, sino de una comprensión profunda del comportamiento del calor. Sin embargo, con el paso de los años, la llegada de combustibles baratos, estufas comerciales y sistemas de calefacción más rápidos hizo que este tipo de diseño fuera quedando en el olvido. La gente prefería encender una llama grande y ruidosa que confiar en un sistema silencioso y paciente. Y así, poco a poco, la obra de Heinrich se convirtió en un recuerdo lejano, mencionado por unos pocos y conocido por casi nadie fuera de Deadwood. Pero quienes sobrevivieron a aquel invierno jamás olvidaron la sensación del calor suave que ascendía del piso, ni la humildad del hombre que los recibió sin reproches. Hoy, su historia sigue siendo una prueba de que el ingenio y el conocimiento pueden vencer incluso a los climas más brutales, y de que las soluciones más duraderas suelen nacer de la observación y la paciencia. Heinrich no buscó fama ni gloria, solo sobrevivir al invierno de la manera más eficiente posible. Y en ese intento creó uno de los sistemas de calefacción más sorprendentes y adelantados que la frontera jamás conoció. Su cabaña, aunque ya no exista, sigue viva como un recordatorio silencioso de que el calor, cuando se entiende profundamente, puede ser domado incluso en las noches más frías del oeste.